La nación frente a los grupos étnicos. El nuevo país llamado México trató desde sus inicios convertirse en una nación moderna, a la manera de Inglaterra, Francia y los Estados Unidos, y modificó de acuerdo con modelos de las categorías étnicas, para definir a los grupos humanos que vivían en su territorio y las relaciones que debían existir entre ellos. Los gobernantes mexicanos, en su mayoría criollos y mestizos. Asimismo, definieron a los otros grupos que vivían en México, a los indígenas, negros y mestizos que conformaban la inmensa mayoría de la población, como grupos atrasados que debían de ser integrados a esta nación mexicana, es decir, la identidad étnica de los gobernantes o que deberían desaparecer en caso de negarse a ello. Sin embargo, al igual que en el periodo colonial, estos grupos no fueron simples víctimas pasivas de las políticas definidas por las élites gobernantes, sino que resistieron activamente a ellas y de la misma manera participaron en la construcción de la nación mexicana. Desde la Guerra de Independencia a todo lo largo del siglo XIX y luego del siglo XX, estos grupos han defendido su identidad particular, su derecho a la tierra y a la justicia social, también una definición de la identidad nacional que los incluye plenamente. ¿Por qué los mestizos son una categoría étnica única? Los mestizos son una categoría étnica única porque incluyen muchos grupos étnicos diferentes, con identidades particulares. En primer lugar, su surgimiento no es el resultado de un proceso biológico de mezcla entre dos razas diferentes, la indígena y la blanca, sino un proceso de cambio cultural, social e identitario. ¿Por qué los mestizos modernos son diferentes de esta categoría étnica en la colonia? En el sistema colonial de relaciones interétnicas, los mestizos ocupaban un papel secundario entre las grandes categorías étnicas de españoles e indios, y no desarrollaron su identidad propia muy fuerte, pues muchos de ellos terminaron por incorporarse a alguna de estas categorías. Aunque tomaron su nombre de esta categoría étnica colonial y aunque inventaron una historia que los hacía descendientes de estos primeros hijos de españoles e indias, los mestizos del México independiente o mestizos modernos son muy diferentes. ¿En qué se diferencia el proceso histórico del mestizaje y la ideología del mestizaje? En el proceso histórico del mestizaje, llevó a algunos indígenas a la política y dejaron al lado sus tradiciones e identidades indígenas, y la ideología del mestizaje, una doctrina racial y nacionalista elaborada por diversos intelectuales a final del siglo XIX y principios del siglo XX. Se convirtió en la ideología oficial del Estado mexicano. En la página número 79 del libro de Navarrete, Relaciones interétnicas, podremos ver las cifras demográficas étnicas. En el año de 1808, los indígenas había un 60%, mestizos 23%, europeos 18%. En el año de 1885, indígenas 38%, mestizos 43%, europeos 19%. Para el año de 1921, indígenas 29%, mestizos 59%, europeos 10%. En el año 2000, los indígenas ya habían bajado a 9%, mestizos ya éramos el 91%. Según Navarrete, ¿es posible transformar la identidad cultural de adscripción de un indígena? El mayor número de mestizos se explica porque en estos 50 años han desaparecido también 1 millón de habitantes, blancos o europeos de nuestro país. Esto se debe a que desde luego no hayan sido exterminados ni que hayan emigrado en masas, sino a un cambio de la forma de clasificar a los grupos étnicos en México. La explicación más probable es que en estos 3 millones de individuos cambiaron de cultura y de categoría étnica, pues dejaron de considerarse o ser considerados indios y pasaron a considerarse y ser considerados mestizos. ¿Qué factores produjeron el mestizaje colectivo? En suma, a partir de estos dos casos se puede proponer que el mestizaje colectivo fue producto de las fuerzas del desarrollo económico capitalista, del aumento de los mercados de productos, de trabajo, del crecimiento de las haciendas y de mayor integración económica entre indígenas
y no indígenas, que trajeron mayor intercambio cultural entre ellos. A su vez, las políticas estatales de imposición del español como única lengua, del despojo de tierras y de la devaluación de las culturas indígenas del siglo XIX. Seguramente acentuaron y aceleraron estos procesos de cambio cultural e identitario. Otro factor importante, sin duda, fueron las incontables guerras y disturbios que convulsionaron a México a todo lo largo del siglo XIX y a principios del siglo XX, que provocaron grandes movimientos y mezclas de población y contribuyeron a forjar el nacionalismo liberal mexicano. ¿Qué es, según en el libro, la ideología del mestizaje? La construcción de la ideología del mestizaje es un proceso largo y complejo que va desde las discusiones entre los liberales mestizos de mediados del siglo XIX, pasando por las formulaciones de los pensadores porfiristas como Justo Sierra, hasta las definiciones de los ideólogos del régimen revolucionario como Andrés Molina Enríquez y Manuel Gamio, para terminar con los pensadores que discutieron la mexicanidad a mediados del siglo XIX como Octavio Paz. La ideología del mestizaje, ¿cómo y por qué se identificó con el pasado indígena? La ideología del mestizaje fue continuadora de varios de rasgos esenciales de la identidad étnica y del nacionalismo construido por los criollos, que aunque parezca paradójico, heredó de ella la identificación con el pasado indígena como a raíz de su identidad. La ideología del mestizaje retomó esta visión contradictoria y la convirtió en el eje de la identidad nacional. ¿Qué papel juega en la ideología del mestizaje la cultura occidental? La ideología del mestizaje tomó de la identidad criolla la convicción absoluta que en la cultura occidental era superior y de que las élites dueñas de esta cultura tenían derecho a gobernar su nombre de un país consideraban ignorante, atrasado y bárbaro, así como modificar la cultura del resto de la población. En este sentido se puede decir que lo que hizo el mestizaje fue extender la identidad étnica definida por los criollos a un grupo más amplio, a los mestizos de cultura occidental. Explica por qué la ideología del mestizaje es incluyente pero selectiva. Los límites de la inclusión mestiza hasta la fecha, todos o casi todos los mexicanos, independientemente de su origen, pueden convertirse en mestizos y ciudadanos plenos, siempre y cuando adopten la cultura, la identidad y los valores dominantes. En suma, la tolerancia racial es acompañada por la intolerancia cultural. Esta aparente contradicción tiene varias razones de ser. ¿Qué papel da la raza blanca en la ideología del mestizaje? Se deben destacar varios aspectos de esta definición racial del mestizaje. El primero es que no criticó, sino que adaptó a sus propósitos la idea de la superioridad de la raza blanca, pues planteó que la mezcla con ella elevaría o haría evolucionar la raza indígena. En el mismo sentido, el mestizaje debería de tener siempre una sola dirección, debe de conducir al blanqueo de los indios y nunca a la indianización de los blancos. De esta manera, la concepción científica de la raza reforjó los prejuicios culturales de la ideología del mestizaje sobre la superioridad de la cultura occidental.